Y bien, ahora una vez que nos hemos deleitado escuchando a estos grandes administrativistas, ahora pasamos al siguiente apartado. Vamos a seguir con la misma logística de los tiempos y el orden. Ahora el tema es sobre la importancia del derecho administrativo como defensa de los administrados durante la actual contingencia. Este tema es relevante no solamente para los estudiosos de derecho o los estudiosos del derecho administrativo, sino es algo importante para toda la ciudadanía y esperamos que sea de su agrado, como todas las ponencias que hemos tenido el día de hoy. Así que bien, doctor Béjar, el micrófono es suyo, usted inicia. Muchas gracias, Alfredo. Bueno, esta es una cuestión eh, bien complicada de ampliar, porque todo gira en torno al derecho administrativo, tratándose de una contingencia. Recuerdo haber leído al profesor Frédéric Méron, que él decía en un artículo espectacular publicado en un periódico por acá, en un periódico científico, que se llama Le Devoir, donde decía que un problema, por ejemplo, de mercados, lo arregla el propio mercado. Un problema bilateral o un problema trilateral lo arreglan pues, los paneles, la diplomacia. Si hay un conflicto armado, bueno, hay mediadores, interviene la ONU, el Consejo de Seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, siempre hay problemas donde puede, hay sujetos que lo pueden resolver por sus propios medios. Sin embargo, cuando estamos en un caso como esta pandemia, incluso si hablamos de desastres naturales, en el caso de México es un ejemplo a seguir, hay que decirlo, con el plan DN3, el plan México que lo ha desplegado desafortunadamente más veces de lo que uno quisiera, pero verdaderamente ha demostrado su eficacia. Es verdaderamente curioso cómo en estos conversatorios que hemos tenido con colegas de otros países están preguntándose por este estado de excepción, están preguntando sobre hasta dónde puede el Estado moverse, qué puede hacer, cómo tiene que reaccionar. Incluso vemos el caso de Estados Unidos, que hay gobernadores que quieren llamar a la Guardia Nacional, hay gobernadores que están a punto de declarar estado de sitio, que además todo el tema de la crisis del COVID-19 se les juntó con el problema de George Floyd y el otro afroamericano que también mataron desafortunadamente en Atlanta, y tienen muchos problemas de reacción. Y eso es algo que México, ante este tipo de desastres o este tipo de situaciones, normalmente no los tiene porque tenemos ya preestablecido un mecanismo de reacción. Sin embargo, esta pandemia, en estas condiciones que nadie las esperaba en el mundo, y aun cuando las pudimos esperar, nadie hicimos caso, esa fue la realidad. Si ustedes hacen una película de nuestros últimos 3 meses de vida, se darán cuenta que estábamos nada más viendo, bueno, en China pasó esto, una semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, ya llegó a Italia, una semana, 2 semanas, ya pasó a España, pasó a Francia, y nosotros acá muy quitados en este continente, que muy quitados de la pena, y de repente nos cae como balde de agua. La verdad es que no debió haber caído como balde de agua. O sea, hay muchas reglas de cómo este tipo de crisis se pudieron haber tomado medidas, guardando las proporciones. El presidente Bukele en El Salvador fue un poco exagerado en sus medidas, pero en su momento fue lo que le permitió que no fuera tan grave el tema. Son medidas de estado de excepción que México no lo necesita porque tenemos perfectamente regulado este tema en nuestra Constitución con el Consejo General de Salubridad. Y obviamente tenemos mecanismos que nos permiten activarlo. Sin embargo, también, a propósito de este autor, Meron, él decía algo, este tipo de cuestiones es el momento para el resurgimiento del Estado. Es el momento en que tiene que regresar ese Estado fuerte, ese derecho público fuerte, ese derecho administrativo fuerte, y siempre tiene que ser en función del administrado. Es en condiciones como las de nuestro país es muy complicado. Si tomamos alguna numeralia, simplemente una cifra no muy alejada de la realidad, 40 millones de mexicanos, si no salen a trabajar un día, ese día no comen. Eso es una cruel realidad. Es una cifra cruel. México no tiene un bolsillo amplio por la razón que quieran y gusten, no vamos a entrar en detalles de carácter político financiero. México no tiene un bolsillo amplio como para establecer un ingreso universal de emergencia, como lo hizo Estados Unidos, como lo hizo Canadá, como lo hizo Alemania, como lo hizo Suiza, por supuesto.
pero aquí lo que se necesita es un derecho administrativo bien fuerte, un derecho administrativo que camine. ¿Y cómo sirve para proteger al administrado? Bueno, es que esa es la razón misma del derecho administrativo. Decíamos en la ronda anterior, el derecho administrativo nace para proteger al ciudadano, para proteger al administrado. Entonces, ¿cómo proteger al ciudadano? ¿Cómo proteger? Necesitamos mecanismos que verdaderamente lo protejan. A mí me ha llamado mucho la atención y he estado siguiendo muy de cerca la cantidad tan interesante de juicios de amparo que se han dado en estas últimas semanas de COVID y de todos colores y sabores. A mí, de los que más me llamaron la atención, los amparos en materia fiscal me parecieron verdaderamente ingeniosos. Desde el amparo que hablaba por la falta de vinculación del gasto público tratándose de las obras emblemáticas, el amparo que fue sobre una redirección presupuestaria, me parece que fue en Tijuana, y por supuesto los amparos en materia de salud, ¿no? De la médico en la Ciudad de México y el enfermero también en Tijuana, por la falta del equipamiento adecuado para tratar con pacientes de COVID. Y cómo hemos ido viendo en el caso de Morelia, ¿no? Que además un colega fiscalista fue el promotor de ese amparo, egresado de la Panamericana también, sobre que no se acreditan las modalidades o que se acrediten las acciones por parte del Estado precisamente para el combate a esta pandemia. Entonces, el derecho administrativo está imbuido ahí mismo. A mí siempre me ha gustado decir que el derecho administrativo es un derecho más de prevención que de reacción. Para el derecho de reacción, por decirlo de algún modo, me gusta mucho el procesal constitucional. Por supuesto, nuestro juicio de amparo es una maravilla, pero derecho de prevención, eso es lo que vive el derecho administrativo. Otro profesor argentino, Héctor Mayral, siempre define al derecho administrativo como el derecho constitucional con overol. Es un derecho que trabaja y es un derecho que funciona en la medida en que la administración pública funciona. Es que no podemos divorciar también al derecho administrativo del fenómeno de la administración pública, aunque a veces parece que hablamos de cosas distintas o completamente separadas. La realidad es que uno va de la mano del otro. Entonces, un buen derecho administrativo depende de una buena administración pública, y una buena administración pública en alguna medida también depende de un buen derecho administrativo. ¿De cómo lo puede proteger? Pues hombre, es su naturaleza misma. No quisiera ponerme ahorita a hacer una lista de errores que podemos percibir muchos o que otros o no, sobre si la administración, cómo ha reaccionado esta administración, cómo reaccionó este gobierno, bien, mal, regular. La única cosa que yo sí me gustaría destacar de reacciones con este gobierno es la falta de comunicación entre sus distintas partes. Y desde el primer momento que empezó la pandemia se notó, porque el subsecretario de Salud decía una cosa, el secretario de Educación Pública decía otra, el titular del Ejecutivo decía otra. Entonces, esas son señales cruzadas. Desde un punto de vista de comunicación política, es uno de los errores más elementales. Podemos apreciar, y el mismo fenómeno lo podemos apreciar en Estados Unidos. Por una parte ves al comité científico para el tema del COVID diciendo una cosa y al presidente Trump diciendo otra cosa completamente distinta y tomando acciones completamente distintas. Es un tema de coordinación. Insisto, ¿qué protección puede dar el derecho administrativo? El derecho administrativo, si funciona, si opera, va a dar todo, porque habla de muchísimas cuestiones. Previsibilidad, la primera de ellas. Por supuesto, puede tomar las providencias financieras, no todas. Hay que entender algo. Esto del COVID era imposible de prever hasta cierto punto. Se podían haber tomado algunas reacciones, pero ningún país tuvo la capacidad de reaccionar en el momento idóneo. Todas fueron reacciones tardías, y ahí es qué tanto puede cerrar esa brecha el gobierno, qué tanto puede cerrar esa brecha la administración pública. Pero definitivamente en el camino hay que proteger al administrado, y el derecho administrativo tiene ya todos los elementos para proteger al administrado. Es solo cosa de que efectivamente se usen. Y con eso daría por concluida mi primera intervención. Muchas gracias, doctor Béjar. En breve regresamos con usted. Y ahora es el turno del doctor Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez. Le dejo el micrófono. Gracias, gracias. Bueno, el punto de partida en este caso
sobre la defensa de los administrados. Es muy importante aquí que partamos de la característica y la naturaleza del derecho administrativo. Generalmente se plantea ese derecho administrativo como, bueno, como conjunto de normas o como estudio sistemático de todo ese conjunto de normas, pero todo tendiente a la regulación de la función administrativa. Y entonces, una primera idea pareciera ser que este sistema normativo en derecho administrativo tiende a ser un derecho pasivo, simplemente que está a la expectativa de que funcione todo el sistema administrativo para regularlo y ir regulando las pautas de la actividad de la administración. Pero hay un elemento que resulta, creo que es más importante, que el derecho administrativo como regulador o estudio de la regulación de la función administrativa, más bien, como decía el doctor Béjar, tiene un carácter muy importante en su aspecto preventivo. Es decir, no el derecho pasivo, sino el derecho vivo, el derecho activo, que además allí se ha visto ahora que se vino este problema de la pandemia, donde se estableció cierto lapso de calma o de suspensión de muchas de las actividades administrativas. Y entonces, pensemos, por ejemplo, qué pasó en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Se para hace 3 meses el tribunal y dicen, bueno, va a haber algunas guardias para tomar en cuenta aspectos y atender aspectos de emergencia, suspensiones, pero ya en las últimas fechas. Y claro que no había problema porque no existía la actividad de muchos de los órganos de la administración y como si las resoluciones impugnadas son precisamente las manifestaciones de parte de la autoridad administrativa y no hay manifestaciones administrativas, entonces naturalmente no hay impugnación de esa actividad, que no existe la actividad. Pero en sentido inverso, cuando nosotros hablamos, como decía hace un momento el doctor Béjar, del derecho administrativo como preventivo, como un derecho vivo que va a impulsar la actividad de la administración pública, entonces nos encontramos que da la oportunidad, como se ha visto a través de la vía jurisdiccional, judicial, a través del juicio de amparo, para llevar a la posibilidad de que los particulares, los gobernados, puedan impulsar o puedan forzar a que la autoridad actúe de cierta manera. Entonces, por eso, si nos encontramos que el derecho administrativo puede dar esta posibilidad de permitir ese impulso por parte de los gobernados, nos encontramos que el derecho administrativo entonces es de gran importancia para poder forzar que la actuación de la administración pública realmente cumpla con el objetivo mismo, que es precisamente la
atención de las necesidades y de los derechos de la población. Por eso creo que en este caso, si no se tomaron adecuadamente las medidas en el caso de la pandemia, porque pues la verdad, ¿quiénes nos imaginábamos en enero, en febrero, que íbamos a estar 3 meses o más, esperemos que no sean mucho más, encerrados, sin tener la actividad económica, la actividad laboral, como la hemos estado viviendo, más unos que otros, naturalmente? Nunca nos imaginamos, si nos hubieran platicado a fin del año pasado, a principios de este año, pues nunca hubiéramos pensado que esto se iba a realizar. Pero una vez que está realizado, una vez que se está dando, qué bueno que haya la oportunidad a través precisamente del juicio de amparo, poder forzar o impulsar a que la administración pública lleve a cabo esa función administrativa que es indispensable para que se puedan tomar las medidas necesarias y poder avanzar y enfrentar este problema que se está presentando. Digo, desgraciadamente, pues en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y los tribunales a nivel local, pues la materia principal de los juicios es la calificación de la legalidad de la acción de la autoridad administrativa. Y si no hay acción de la autoridad administrativa, no hay la posibilidad entonces de impugnar la inacción, en este caso, como sucede en el caso del juicio de amparo. De cualquier manera, insisto, si la regulación del derecho administrativo, vista ya en una forma más dinámica, como un derecho vivo, nos dará la oportunidad entonces de poder impulsar más bien la actividad de la administración pública. Por eso tiene una gran importancia el derecho administrativo. Gracias. Como acostumbra, como habitualmente lo hace, grandísima esas aportaciones, queridísimo doctor Delgadillo. Ahora, maestro Manuel Lucero, tiene el micrófono. Escuchamos 10 minutos y cuando... Bueno, pues muchas gracias. Pues la verdad es que como lo comentaba el doctor Béjar, pues esta es una cuestión harta, bastante complicada. Yo no le veo alguna solución, pues habría que ver en cada caso concreto cuál fue la lesión que se causó a los gobernados, pero a los gobernados en lo particular. Empezando de que efectivamente las prevenciones fueron un poco tardías, porque bueno, habría que recordar que desde el 30 de enero de este año, la Organización Mundial de la Salud señalaba que el COVID-19 es una emergencia sanitaria. Luego, el 11 de marzo de este mismo año, igual la Organización Mundial de la Salud declara que el COVID-19 es una pandemia. Y sin embargo, hasta el 23 de marzo, el Consejo de Salubridad General reconoce que el COVID-19 como una enfermedad grave. Bueno, vemos lo tardío, pero además vemos lo contradictorio en relación a lo que había decretado la Organización Mundial de la Salud. Porque mientras la Organización Nacional de la Salud declara que es una pandemia, el Consejo de Salubridad General declara que es una enfermedad grave. Y en ese sentido hay una diferencia pues sustancial, porque si recurrimos al concepto de pandemia, esta se manifiesta como una enfermedad epidémica
que se extiende a muchos países o que atacan a casi todos los individuos de una localidad o región. Y que normalmente pone en peligro la vida de quienes se contagian. En cambio, una enfermedad grave, pues no necesariamente es por contagio. Por ejemplo, el cáncer es una enfermedad grave y no se adquiere por contagio. Si nosotros vemos de alguna manera pues la tecnología que usan las aseguradoras, pues veremos que hay estos conceptos son enormes, ¿no? Enfermedad grave, pues es la diabetes y no, pues, no se adquiere por contagio. En fin, creo que desde ahí podríamos hablar de que hay pues no tenemos una buena administración. Ahora, ¿existe un medio de defensa para esto? Tomando en cuenta que la buena administración también es un derecho humano, ya así ha sido reconocido. Por ejemplo, en la Constitución de la Ciudad de México se establece como un derecho humano. En esta ley de nuestro presidente, la ley de austeridad republicana, se establece precisamente este derecho de la buena administración. Luego, entonces, la pregunta es, ¿y ante quién la hago valer? ¿Ante quién me quejo de que no existe una buena administración? Bueno, ahí tenemos esta problemática. ¿Cómo podría demostrar que hay un agravio? Porque es un requisito para la ley de amparo. No podría ser en materia del contencioso administrativo porque pues el retraso que hubo, pues a lo mejor no son competencia de los órganos contencioso administrativo. Tengo mi duda. ¿Ante quién la tengo que hacer valer? Pues uno de los requisitos es que cause agravio. ¿Cómo demostrarlo? Otros de los aspectos que hay que tomar en cuenta es que, bueno, vivimos en un estado, en una situación de emergencia, en la cual pues todo se regula, como han dicho mis compañeros, a través del derecho administrativo. ¿Por qué? Porque quien implanta las medidas, quien está a cargo de los servicios médicos, pues, del derecho a la salud, pues son órganos administrativos, empezando por el Consejo General de Salud, la Secretaría de Salud, los gobiernos de los estados, que son autoridades sanitarias. Entonces tenemos esta serie de autoridades administrativas regidas por normas administrativas, como es la Ley General de Salud, que es una ley precisamente general que se aplica en los 3 ámbitos del gobierno, en la cual establece pues, competencias concurrentes, es decir, que la tiene la federación, lo que tienen los estados y lo tienen los municipios. Luego, bueno, pues conforme a esta situación, pues tenemos que la Ley General de Salud establece, por ejemplo, las medidas de seguridad sanitaria, y entre ellas tenemos lo que estamos viviendo, precisamente el aislamiento, la cuarentena, la observancia personal, la suspensión de trabajos o servicios, entre otros. A mi modo de ver, estas serían o son de alguna manera cargas públicas, es decir, que los ciudadanos estamos obligados a soportar. Es decir, si estamos aislados, si estamos en cuarentena, si tenemos que usar cubrebocas o no,
son medidas de seguridad que han establecido las autoridades sanitarias. Luego tenemos, ¿en qué otro aspecto puede ser regulado como una defensa de los particulares frente a la actuación o la mala actuación de los servicios sanitarios? Y creo que aquí tiene en juego mucho el concepto de falla o falta en el servicio. Es decir, porque el servicio no se presta tardío, se presta deficiente. Luego, entonces, habría que tomar en cuenta la situación particular de cada caso para poder, en todo caso, pues demandar, y a mí se me ocurre que la única vía es la responsabilidad patrimonial del Estado. Pero para esto tendríamos que irnos a cada caso concreto, ver qué es lo que pasó. La víctima pueden ser los propios gobernados, la población en particular, quienes han sido contagiados, que no se atienden en o que los servicios médicos no los atienden o los atienden deficiente, no hay medicinas o no hay aparatos o no hay hospitales suficientes o camas suficientes para la atención. Pero por otro lado también tenemos a los médicos, a las enfermeras, los ambulantes, los camilleros, los afanadores. Es decir, que ellos como servidores públicos pues se van a ver posiblemente contagiados. Entonces, como decía el doctor Béjar, es un problema muy complejo de poder determinar la responsabilidad del Estado, en el sentido de que pues tendría que verse en cada caso concreto si realmente hay una responsabilidad patrimonial del Estado, si realmente hubo una actividad administrativa irregular en cada caso. Una de las cuestiones que me llama a mí la atención es que pues parece que la Secretaría o el Consejo de Salubridad General trata de curarse en salud. Si vemos los acuerdos que ha emitido en relación a esta pandemia, dice, se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia, a la enfermedad generada por el COVID-19. Una emergencia por causa de fuerza mayor. Actualmente, ya, digamos, estoy viendo un acuerdo del Consejo del 30 de marzo de este año. Aquí lo tenemos que ir supletoriamente al derecho civil y ver qué es el caso fortuito, la fuerza mayor, ¿no? Y las características de la fuerza mayor es que es imprevisible, inevitable e irresistible. Es decir, que no lo puedo prever y si lo puedo prever no lo puedo evitar. Pero hablar al 30 de marzo que no puedo prever, cuando ya desde enero se había declarado como una emergencia sanitaria, yo creo que no. Pero veo que las autoridades sanitarias pues ya pretenden curarse en salud para que en caso de que haya una reclamación pues de daño patrimonial, pues decir que quedan exonerados precisamente porque el evento que causa el daño es pues deriva de una fuerza mayor. Pero también hay que tomar en cuenta que, si bien es cierto, en el supuesto sin conceder, así como acostumbraban a decir, fuera cierto, lo que causa el daño, o el daño, que sería la muerte, no es la enfermedad en sí, sino la falta de atención a los enfermos.
Esa es la actividad administrativa irregular, o esa sería la actividad administrativa irregular que causó el daño. Luego, entonces, no es que la enfermedad sea un caso fortuito o un supuesto de fuerza mayor, o como dice la otra causal de eximiente de responsabilidad, aquellos casos que deriven de hechos o circunstancias que no se hubieran podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica exigentes en ese momento. Ya se conoce cómo se da la enfermedad, ya se conoce cómo se contagia, ya se conoce cómo hay. Así de que no podemos hablar de riesgos del desarrollo, como así se le conoce a esta eximiente de responsabilidad. Por eso, bueno, yo creo que en cada caso sería un problema, un caso complejo, que depende ahora sí de cómo se plantea ante los órganos, primero ante la autoridad administrativa, porque recuerden que la reclamación se inicia con una reclamación ante la propia autoridad o el ente público responsable, y en caso de que no sea reparado el daño, sea insuficiente o inclusive se deseche, pues se tendrá la vía de la jurisdicción contenciosa administrativa. Bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias. Gracias a usted, maestro Manuel Lucero. Regresamos en la segunda ronda para que termine su participación. A continuación es el turno del doctor Luis José Beja Rivera, por lo que le dejo el uso de micrófono. Le recuerdo, 2 minutos antes de escribo por el chat de Zoom. Muchas gracias. Hombre, me gustaría retomar algunas de las ideas que ya el maestro Lucero ha señalado, y claramente la pregunta es como una forma de reparar el daño, como una forma de resarcir el daño para los administrados. Sin duda es la reparación patrimonial del Estado, esa es la figura por excelencia. Surgen, por supuesto, varias preguntas, las explicó magistralmente el maestro, pero me parece que aquí el factor que también lo dijo y es el que quiero destacar, la previsibilidad. O sea, más allá de los famosos conceptos de fuerza mayor, caso fortuito, o invocando al derecho anglosajón, una fórmula muy común que le llaman los actos de Dios, el act of God, que era la forma antigua que se referían, la forma que hasta hace relativamente pocos años se referían los anglosajones a la fuerza mayor. Incluso el Código Civil peruano hasta hace unos 15 o 20 años todavía hablaba de los actos de Dios. Entonces no dejan de ser formas muy, muy peculiares, ¿no? Pero aún si estamos en esos supuestos, creo que el factor que destaco también de lo que dijo el maestro es la previsibilidad. Si ya te están platicando el cuento, lo decíamos en alguna intervención anterior, si estamos viendo las declaraciones de la OMS, estamos viendo los problemas que empieza a tener China, los problemas que se pasan a Irán, que dicho paso, en las noticias el mundo árabe ha pasado muy desapercibido, e Irán ha sido muy golpeado también por el tema del COVID-19 en medio de todas las crisis humanitarias que está viviendo ahora. La India, que por ahí más bien vimos circulando los memes de la policía dando cachazos a la gente que andaba en la calle de manera muy simpática, pero la India tuvo que decretar un toque de queda militar fuerte porque no le quedó de otra, porque reaccionaron tarde. La pregunta con México, ¿era previsible? A ver, parto de una base muy elemental. Creo que nadie nos esperábamos el tamaño del animal. Nadie nos esperábamos un impacto de estas dimensiones. Estábamos muy mal acostumbrados, y me parece que viene muy a colación el cuento de Pedro y el Lobo, que desafortunadamente con la OMS parece que así nos estábamos comportando. Decía, viene la pandemia y recordemos los últimos eventos, ¿no? El SARS, que es pariente directo. Recordemos el caso del ébola, porque que atacó a África y a todo el mundo nos tenía sin cuidado y sirvió para hacer un par de películas muy malas en los años 90 por ahí. Pero
pero sí fue pandemia. Finalmente hubo 2 casos en Estados Unidos, cruzó fronteras. Recordemos el caso del H1N1, que parece que tenemos memoria muy corta, lo vivimos nosotros hace no tanto tiempo. Tenemos otras pandemias, por supuesto, la que todo el mundo se acuerda ahorita, la gripe española famosa. Pero en el Inter, cuando agarrábamos normalmente el periódico o leíamos noticias en internet, dice, la OMS habla del peligro de tal virus, la OMS habla del peligro de tal pandemia, la OMS habla de... Y era el cuento de Pedro y el Lobo, desafortunadamente. Entonces, se pudo haber tenido una mayor previsibilidad, yo pienso que sí, sobre todo teniendo ya el animal encima. Insisto, no, dejando de lado los problemas más allá de eso, y el tamaño y las circunstancias políticas de Bukele en El Salvador, que son completamente distintas, pero digamos, él trató de frenarlo de golpe, finalmente fracasó, pero sí matizó bastante el tema. A veces se les complicó ahorita con un tema del clima, con unas tormentas monzónicas que los traen muy complicados, y por supuesto su misma situación económica que los tiene complicadísimos, pero México tuvo oportunidad de reaccionar y me parece que no reaccionó adecuadamente. En ese sentido, creo que nuestras circunstancias nuevamente son muy similares a las de Estados Unidos, son muy similares a las de Brasil, en cuanto a que hubo una reacción tardía, pero muchas ciudades, muchos estados reaccionaron de otra manera, trataron de frenar las cosas, pero insisto lo que decía en mi primera intervención de este bloque, flujo adecuado de información entre los distintos niveles es fundamental. La coordinación es esencial en los 3 niveles de gobierno. Y lo que hemos visto es, pongo el caso de Estados Unidos para no hablar de México con toda la mala intención, la descoordinación, las medidas que está tomando Cuomo en el estado de Nueva York contra las medidas que está tomando el gobernador de California, contra las medidas que está tomando Texas en relación a lo que está diciendo la CDC, el órgano responsable de la salud en Estados Unidos, y lo que dice el presidente Trump, son completamente dispares. Entonces, la falta de coordinación precisamente nos lleva a una reacción tardía. ¿Era previsible? Yo pienso que sí. Efectivamente, como dijo el maestro Lucero, dependerá de cada caso concreto cómo tasemos y cómo se acredite. Me parece que tristemente nuestra ley de responsabilidad patrimonial también está redactada de una forma donde es casi imposible decretarla. Son de esas leyes que fueron redactadas para no cumplirse, siguiendo aquella vieja usanza española. Sin embargo, me parece que esa podría ser una solución. También estoy de acuerdo en que al día de hoy el Tribunal Administrativo, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, no tiene o parece que se quedó a medias en ese proceso de tener los elementos para hacer el juzgador administrativo que debe de tener en el sistema. Y traigo a colación al derecho francés como hay un cuasi divorcio entre el Poder Judicial y el Consejo de Estado. Digo cuasi divorcio porque acuérdense que tienen su tribunal de conflictos, donde ahí se juntan para decidir a quién le toca qué asunto y es muy civilizado. Pero acuérdense que el Poder Judicial no se mete en los asuntos de la administración, ni siquiera en la justicia administrativa, por una ley que viene de 1793. Entonces, ese famoso divorcio, esa famosa ley 14, ley 3 del artículo 14. Entonces me parece que nosotros nos quedamos a medias de este camino. Si vemos la historia del tribunal, un tribunal relativamente joven comparado a otros tribunales mucho más tradicionales, me pongo a pensar en el Tribunal Administrativo venezolano, por supuesto el Consejo de Estado colombiano, con mucha más tradición histórica, mucho más moldeados al estilo francés, también hay que decirlo, nosotros lo fuimos aprendiendo, pero me parece que nos quedamos a medias en ese camino. En gran medida esta herencia de haber sido tribunal de anulación, también me parece que va por ahí, pero creo que esto con el tiempo tendría que ir evolucionando más, me parece. Por último, pues hombre, no hay que perder de vista que todo el actuar de la administración pública, lo decíamos en el primer bloque, lo decía yo en el primer bloque, tiene que ser en función del administrado. El eje central del derecho administrativo es el administrado. Entonces tenemos que entender
que la interpretación de normas administrativas tiene que ser en función de favorecer al administrado. Cuando nosotros vemos todos estos decretos de emergencia con una redacción peculiar, por supuesto, por los impactos que puede tener, por ejemplo, en la materia laboral, que ese es el que más llamó la atención. Algunos otros decretos que me parecen peculiares, ¿no? Hablar de cómo superar los problemas del neoliberalismo en el contexto de la pandemia, en fin, son cuestiones muy características del gobierno en turno, pero me parece que no hay que perder de vista eso. Siempre el derecho administrativo tiene que ser interpretado en favor del particular. Los juzgadores tienen que interpretar el derecho administrativo en favor del particular, y si hay que entender, nuestro sistema históricamente está sobrecargado hacia el juicio de amparo. Es una cuestión histórica. No es un lugar de debatir si está bien o está mal, así funciona nuestro sistema. Entonces, hay que tomar en cuenta que las medidas de tener el juicio en línea, en el caso ya del juicio de amparo, los acuerdos que ha tomado el Consejo Adjudicativo han sido interesantes, cargados de cierta nobleza también. Me parece peligroso el prejuzgar que serán atendidos los casos que se consideren de emergencia. Me parece peligroso tratándose el amparo, porque no sabía que teníamos derechos de primera o derechos de segunda, como por decir cuándo sí un juicio de amparo es emergente y cuándo no. Estamos hablando de derechos fundamentales, los dos son igual de emergentes, porque los derechos fundamentales son indisponibles. Me parece que algo así sería una gran oportunidad para el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, entendiendo que aún con el sistema que se tiene hoy en día, me parece que con algo de creatividad, sí, en gran medida por parte del litigante, cómo plantea la demanda, pero también con buena voluntad por parte del juzgador, podría el tribunal intervenir bajo ciertas condiciones. Podría ser interesante y podría ser incluso un tema de avanzada. Y retomo lo que decíamos en el bloque anterior, ya para finalizar. El derecho administrativo se construyó en la trinchera de los jueces. El Consejo de Estado, que sí, el órgano pasivo, el órgano consultivo de la administración pública, cuando se erige como juez, tomó ese lugar, desarrolló el sistema, desarrolló el propio contencioso a partir de una evolución que, como decíamos, tomó cerca de 100 años, 120 años para llegar a su modelo más o menos actual. Pero es un derecho jurisprudencial, es un derecho de trinchera. Yo recuerdo cuando estudié Derecho Administrativo, para mí Derecho Administrativo estaba en la lista junto con otras ramas del derecho que eran con las que nos torturaban. Y recuerdo que me decían el derecho administrativo es un derecho abstracto, oscurantista, poco aplicable. Eso era como estudiar filosofía, pero todavía menos aplicable que la filosofía del derecho. Muchos de nosotros así lo aprendimos. Después ya, corrijo, así lo pasamos en la escuela. Ya después lo aprendimos cuando leímos los libros como el de mis queridos maestros Delgadillo y Lucero, y ya aprendimos que el derecho es un derecho vivo, es el más vivo de todos los derechos. Entonces, hay que entender esa dinámica natural del derecho administrativo, esa tendencia natural a la persona humana, esa tendencia natural a proteger de los abusos del Estado. Esa es su función natural. Entonces, ante una pandemia, la primera reacción del Estado, ¿cuál tiene que ser? Proteger a sus ciudadanos. Si hay defecto, sea por falla en el servicio, sea por omisiones o por excesos que también se pueden presentar, el aparato jurisdiccional tendría que estar dispuesto a reaccionar. Insisto, me parece que es una gran oportunidad, por ejemplo, para el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de tomar esa posición de creador del derecho administrativo, de evolucionador del derecho administrativo, como ha sido en otros países. Pensemos en el caso de Colombia, que ellos mismos dicen, nuestro Consejo de Estado fue inspirado en el derecho francés, pero ya lo superamos. El derecho venezolano, que tuvo García Trevijano 10 años a ayudarlos a rediseñar su sistema en los años 60. El derecho brasileño, muy evolucionado también. El derecho argentino, altamente evolucionado, siendo una de las materias reinas a nivel universitario, una de las materias más tradicionales. El derecho alemán, aún el derecho inglés, que se está acercando cada vez más al derecho administrativo, pero es parte de esa construcción jurisprudencial y esa parte de esos jueces que están buscando esa razonabilidad y esa justicia natural como los anglosajones,
Bueno, es ese paso siguiente, es cómo unimos no solo la legalidad, que es nuestra tradición, y no por ello, y no la tenemos que abandonar, con esa razonabilidad. La respuesta la hemos encontrado en los derechos humanos, pero como decía el profesor Forsyth, inglés, decía, cada vez que doy derecho administrativo, me salen más alumnos que hablan de derechos humanos. Y dice, les puedo asegurar, el 99% de los casos se resuelven con principios y conceptos básicos de derecho administrativo y no con derechos humanos. Es más fácil que un administrativista se meta al tema de derechos humanos que una persona que siga derechos humanos se meta al tema de derecho administrativo. Entonces, no hay que perder de vista ese pequeño detalle. El derecho administrativo es un derecho de trinchera, es un derecho vivo y es un derecho de avanzada. Muchas gracias. Felicidades, doctor Béjar. Me quedé emocionado con su participación y no me fijé que se había pasado el tiempo. Muchísimas felicitaciones por esa gran participación. Y ahora es el turno del doctor Luis Humberto. Tiene 10 minutos en esta segunda ronda. Gracias, El uso del... gracias, licenciado. Hay una pregunta que plantea la magistrada Adriana Campuzano y que tiene relación con este planteamiento, por eso quiero hacer referencia a ella. La magistrada Campuzano dice, ¿cómo se explica que los tribunales con competencia para conocer de los asuntos administrativos suspendan totalmente sus funciones? ¿Es que acaso la actividad del Estado se detiene del todo? ¿Cuál es la concepción que está en el fondo de estas decisiones que aceptan que no existan tribunales al alcance de los ciudadanos? Tiene relación con lo que planteaba hace un momento el doctor Béjar y también lo que ya había señalado el magistrado Lucero Espinosa. Porque partimos del hecho de que al darse la pandemia, precisamente hubo un acuerdo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el cual inicialmente suspendió sus actividades. Posteriormente ya se reiniciaron y hubo un acuerdo para que se atendieran solamente los casos de las suspensiones. Pero entonces decía la magistrada Campuzano, ¿cuál es la concepción que está en el fondo de estas decisiones que aceptan que no existen tribunales al alcance de todos los ciudadanos? Yo aquí me planteo dos aspectos relacionados con esto de la importancia del derecho administrativo en la defensa de los administrados. La primera de ellas es que, ya lo decía yo hace un momento en mi ocasión de participación anterior, cuando hacía referencia a la mecánica de la regulación de la defensa del fincamiento de responsabilidades administrativas. Yo creo que lo que ha pasado, se ha despreciado en mucho la función del contencioso administrativo, la actividad del contencioso administrativo. Se le ha ido relegando al tribunal y en mucho tienen mucha responsabilidad, o tenemos, quizá los que hemos sido magistrados dentro del tribunal, porque nos ha hecho falta la combatividad. Realmente hemos resultado siendo pasivos. Y es que, bueno, nosotros partimos posiblemente de un estado de comodidad, considerando que, bueno, el tribunal tiene una tradición de más de 80 años, que es dentro de América se estableció el Tribunal Fiscal de la Federación y fue precursor en muchos aspectos, etcétera. Y ante esa situación y ese gran avance que se dio dentro de América Latina con el Tribunal Fiscal y, bueno, el establecimiento del Tribunal Administrativo como un reflejo, y quizá inicialmente luego cambió, como diría el maestro Lucero,
el contencioso administrativo. Bueno, pues nos sentimos muy cómodos y nos sentamos. Realmente ya nos dedicamos a vivir la gloria del derecho administrativo y no evolucionamos. Recuerdo, había un magistrado que aplicaba el derecho de una forma muy dinámica y lo bromeaban, y quizás lo bromeábamos porque yo también luego le decía, oye, es que con esta sentencia que tú emitiste no aplicaste el código fiscal, aplicaste el código Arriola, o sea, tu propio código, porque la interpretación que él realizaba era una interpretación muy evolucionada. Y tenemos pocos casos realmente de magistrados que llevan a cabo una labor de, ¿cómo decía el maestro Béjar? De trinchera. Y yo pongo algunas de las sentencias del magistrado Manuel Lucero, que se ha visto ahí ese impulso que ha tratado de dar, pero que pues uno que otro de los magistrados son los que luchan, se esfuerzan por llevar adelante todo esto. Y lo decía, que ¿qué es lo que ha pasado? Contestando a la pregunta de la magistrada Campuzano, es que simplemente en el fondo lo que ha pasado es que se ha ido despreciando esa naturaleza y esa actividad del contencioso administrativo, se le ha ido relegando y no ha habido realmente una manifestación fuerte de defensa. Al contrario, como ha habido, se han presentado algunas acciones en algunas épocas tendientes a desaparecer el Tribunal Fiscal y se ha luchado por mantenerlo, cuando se ha logrado mantener el tribunal, como sucedió en 2005, a pesar de la reforma constitucional, donde planteaba ya el transformar el tribunal fiscal, nos encontramos con que ya se ganó esa lucha y entonces ya me siento en mis laureles. ¿Qué es lo que ha pasado en el fondo? En el fondo, básicamente, es que se le ha despreciado su realidad y internamente no se ha luchado por llevar a cabo, por evolucionar dentro de esta actividad. Para mí, de acuerdo con el tema que se ha planteado de la importancia del derecho administrativo como defensa, me encuentro básicamente en el enfoque que ya planteaba el doctor Luis José Béjar, perdón. El enfoque en el sentido de que se debe tratar de un derecho de trinchera, de un derecho vivo, dinámico, que permita esa proyección de la defensa de los particulares, pero que sean los mismos particulares los que impulsen esa transformación, que no se queden exclusivamente en ya positivamente lo que da exactamente la norma, hasta allí quedarme, sino esforzarse un poco, arriesgarse un poco y tratar de evolucionar un poco más. Entonces, yo creo que más importante sería en este caso que realmente se evolucionara dentro de esa regulación y dentro de la actividad del contencioso administrativo, a diferencia de lo que ha pasado, que ha sido regresiva esa actividad que se ha llevado en materia del contencioso administrativo. Gracias. Gracias por sus palabras a usted, doctor Delgadillo. Y ahora es el turno de maestro Lucero, su última participación durante esta ronda.
Le cedo el uso de la voz y le recuerdo que 2 minutos antes de que termine su tiempo, le escribí por el chat de Zoom. Adelante, maestro, lo escuchamos con... Gracias. Bueno, ya sobre este último tema que se ha estado viendo acerca de la cuestión del tribunal, pues bueno, yo diría que bueno, en el tribunal, pues como dice por ahí las escrituras, en este rebaño hay de todo. Hay gente que se preocupa y hay gente que no, como correctamente lo ha dicho mi compadre, Luis Humberto. Lo he dicho, el tribunal creo que corre un peligro, porque creo que ni al Ejecutivo ni al Congreso le interesa el tribunal. Simplemente, como le decía yo, tenemos, o él tiene el tribunal, digo, tenemos ya mucha gente porque ya no estoy ahí, pero el tribunal tiene, como le decía yo, aproximadamente 40 vacantes de magistrados que terminaron su periodo y que con las propuestas que ha hecho el tribunal para la ratificación o nuevo nombramiento de magistrados, pues no se ha visto nada. El que no ha hecho los nombramientos, o desecha las propuestas del tribunal o nombra a las personas que él crea conveniente. Hay vacantes que pues ya tienen más de un año. Y no es la primera vez. Ya en una ocasión algunos compañeros les tardaron 9 meses para aprobar su nombramiento. Entonces, creo que no hay, como digo yo, ni en el Poder Ejecutivo ni en el Poder Legislativo, pues el deseo de la mejora de este tribunal. Una de las cosas que siempre se ha previsto, se ha visto, por ejemplo, es la facultad que tenga el tribunal para hacer cumplir sus sentencias, que a veces está mejor organizados los tribunales locales porque ellos tienen la facultad de poder exigir a las autoridades que cumplan su sentencia. En cambio, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa no la tiene. Lo único que tiene son imposición de multas, que pues muchas veces no resulta tan eficiente. Y no resulta tan eficiente porque no es el camino para poder hacer cumplir una sentencia. Esto es obvio que de alguna manera le resta méritos al tribunal, porque los justiciables pues dicen, bueno, ¿y mi sentencia cuándo se cumple? Bueno, pues es que es lo único que puedo hacer, imponer multas, requerir e imponer multas. No es posible, y con esto, pues como lo comentaba en el módulo anterior, no obstante que tenga el tribunal el deber de la tutela jurisdiccional efectiva, pues no se cumple precisamente con esta situación. Por otro lado, en relación pues ¿por qué el tribunal no funciona ahorita? Bueno, pues aquí desgraciadamente el tribunal sigue la pauta que de alguna manera, no directamente, pero sí a lo mejor indirectamente, pues le marca a la Suprema Corte de Justicia y el Consejo de la Judicatura Federal. ¿Por qué? Porque normalmente estos oficios que se han señalado para la emisión de suspensión de actividades, pues primero lo emite la Suprema Corte, o en su caso el Consejo de la Judicatura, y después el tribunal. Es decir, se apega a los lineamientos que establecen estas autoridades del Poder Judicial. Claro, estoy de acuerdo con la magistrada Campuzano de que debería de haber una apertura para atender
demandas de los particulares, de los gobernados. Sin embargo, bueno, también debemos de tomar en cuenta la condición de la epidemia, que, bueno, tengo entendido que hay 3 compañeros o compañeras del tribunal que han fallecido precisamente por esta enfermedad. Y no digamos, no estoy diciendo que les contagiaron por ir al tribunal, no, pero bueno, se ha dado este evento. La otra es que era la cuestión de echar a andar el juicio en línea, que al parecer, entre una de las cuestiones que están ahí pendientes es precisamente esta situación de que ante pues la inasistencia al tribunal, por lo menos se está trabajando el juicio en línea. O sea, la sala especializada del juicio en línea está o va a trabajar para sacar los asuntos, ¿no? Claro, lo ideal sería que todas las salas pues ya establecieran el juicio en línea. Pero en fin, insisto, creo que nos falta mucho por mejorar nuestro tribunal, nuestra jurisdicción contenciosa administrativa. Mencionaba yo que, por ejemplo, esta inactividad de la administración pública pues no es demandable ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Sin embargo, bueno, pues sería una cuestión que a lo mejor fuera una nueva competencia, similar como la tiene España, que es competente para conocer de asuntos sobre la inactividad administrativa de la administración pública, y no solamente en su sentido formal, sino en sentido material, que también es otro de las ideas que habría que llevar adelante pues más adelante, perdón. Entonces, creo que nuestro tribunal le falta también una visión política de los dirigentes que al final de cuentas van a tomar la decisión. También la academia, ¿por qué no decirlo? La academia a veces se ha cortado corta en relación a la mejora del tribunal. Creo que es una cuestión general en la que debemos de participar, pues no solamente los magistrados, sino todo el foro, académicos, magistrados y pues otras gentes que estén interesadas en tener una justicia administrativa más eficaz, más pronta, es decir, que se cumpla con el principio de la tutela jurisdiccional efectiva. Pues gracias por todo. Nos vemos. Gracias a usted, maestro.